Este video está auspiciado por nadie. Así que suscríbete, dale like, Un comparte. gran saludo a Realmente todos, apoyas les muchísimo habla haciendo Dante eso. Urbina. Dicho esto, Tengo puedes el seguir con el gusto video. de estar aquí con Ítalo Campomanes del canal Psicología Basada. Esta, este en vivo se está transmitiendo también en su canal y los invito a suscribirse al mismo. Tiene videos bastante interesantes de un enfoque amplio de la psicología. Y vamos a estar hablando sobre un tema de bastante actualidad e interés, la condición del hombre en la posmodernidad. Ítalo, ¿cómo estás? Cuéntanos un poco sobre tu canal. Bien, ¿qué tal, Dante? Pues nada, mi canal se llama Psicología Basada. Soy un interno de Psicología de San Marcos, ya el último año. Y pues técnicamente mi canal hay dos ramas o dos áreas que visito más, que es psicología, más psicoevidencia, perdón, psicoterapia basada en evidencia, que es la práctica clínica, que es más que nada mi área, y también por hobby, por propio interés genuino en filosofía. Y pues en este canal doy clases sobre más psicología, eso sí, y entrevistas a psicólogos y a filósofos, pues que eh, admiro o que pues reconozco su trayectoria, como es tu caso, Dante. Y pues nada, este tema es un tema que quería abordar, es uno de los temas que más me gusta y te quise invitar a ti también por esa razón, porque entiendo que pues en estos temas pues eres un capo, ¿no? Junto a otros grandes profesionales. Y nada, feliz porque hayas podido aceptar y que estés aquí. Perfecto, entonces vamos a entrar en materia. Hablemos sobre la Perfecto, condición del hombre en la posmodernidad. A ver, perfecto. ¿por qué te gustaría que empecemos? Sí, bueno, quizás para dar un contexto a todos, ¿cómo puedes definir o cómo defines lo que es la posmodernidad? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de posmodernidad? Bueno, para entender la posmodernidad hay que entender la modernidad. Son términos filosóficos, en este caso, categorías filosóficas y sociológicas. Cuando hablamos de modernidad, lo moderno en el habla diaria muchas veces se asocia a los avances tecnológicos más recientes. Por ejemplo, decimos este es un teléfono moderno y se entiende pues que es con la tecnología más reciente. Pero cuando hablamos de modernidad en el contexto presente de filosofía y sociología, no se refiere a una cuestión tecnológica, sino cultural, filosófica, histórica, social, que es lo siguiente. En la Edad Media nosotros tenemos una visión teocéntrica del mundo en Occidente. Ujú. El centro no solo de la religión, lo cual en principio tendría que ser obvio, sino de la cultura, la política, la sociedad, la economía, era Dios. Entonces, era una civilización cristiana, por supuesto, dentro de este mundo, es decir, con los defectos de sus miembros a todo nivel, pero al menos había la concepción de poner a Dios en el centro. Y como digo, no solo de lo religioso, sino de todas las dimensiones de la vida social. Luego, en torno al siglo XVI, viene este movimiento histórico conocido como el Renacimiento y el humanismo. La idea es Ujú. como que los griegos y los romanos tenían la luz de la sabiduría, del conocimiento, y luego vino el cristianismo a traer pura oscuridad, el oscurantismo, y que toda la Edad Media sería un periodo de oscurantismo y que por lo tanto la humanidad tenía que renacer. Es como que había estado como muerta, así durante el periodo medieval, con la predominancia cultural del cristianismo y digámoslo específicamente, el cristianismo católico. Eh, Ujú. Como que la humanidad hubiera estado como muerta y había que renacer, había que revivir. Y en lugar de poner a Dios en el centro, había que poner al hombre en el centro. El humanismo tiene una visión antropocéntrica, quita a Dios del centro y pone al hombre en el centro. Los pensadores en esta época en principio van a ser pensadores eh, religiosos, en el sentido de que creen en la religión cristiana, pero ya el centro del pensamiento y la consideración no está en Dios.
por ejemplo, el elemento central con el que Santo Tomás comienza a construir la filosofía, su filosofía teológica o su teología filosófica, es Dios. En la Suma Teológica, después de presentar las cuestiones, pasa a la cuestión 2, que sería la existencia de Dios, y a partir de ahí construye todo lo demás. En cambio, en la modernidad, y ahora ya introduzco lo de modernidad, vamos a un paradigma antropocéntrico en el cual tenemos un filósofo como René Descartes, ¿no? René Descartes, ¿no? René Descartes, que él es creyente, pero en la construcción de su sistema filosófico, él no parte de Dios como primer punto. Él parte del sujeto, del propio individuo, del hombre individual. Pienso, luego existo. El pienso es el sujeto individual o incluso el sujeto individual aislado. Ya la construcción del edificio filosófico se hace al menos a ese nivel a partir del hombre y no de Dios. Luego va a venir la idea de construir absolutos a partir de ahí. Entonces tenemos el marxismo, donde Marx pone como absoluto a la materia en su movimiento dialéctico a lo largo de la historia, con las fases sucesivas de feudalismo, capitalismo, supuestamente luego el socialismo y finalmente el comunismo. Vamos a tener a Adam Smith diciendo en su obra Riqueza de las Naciones de 1776 que como una mano invisible del mercado organiza la sociedad para que los hombres egoístas terminen promoviendo fines buenos. A su vez, vamos a tener a Hegel hablándonos del espíritu absoluto en su obra Fenomenología del Espíritu de 1807 y pensando el conjunto de la historia como una especie de desenvolvimiento del espíritu absoluto. Vamos a tener a Auguste Comte con la filosofía del positivismo. Él es un filósofo francés del siglo XIX que escribe, entre otras obras, el discurso del espíritu positivo, donde Comte dice que la humanidad pasa primero por una fase religiosa, el estadio teológico, luego por una fase como filosófica, que llama estadio metafísico, y luego la fase positiva o el estadio positivo, que daría centralidad a la ciencia. Entonces, en la filosofía de Comte es como que el hombre creía en cosas religiosas o filosóficas muy etéreas, pero después ha como evolucionado socialmente a creer en lo concreto, en lo positivo, en lo científico. Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? Y ya voy a la cuestión de la posmodernidad, ¿no? Pero para contextualizarlo bien. Que la modernidad fue una época social y filosófica, por decirlo así, que se desarrolló en Occidente principalmente del siglo XVI, más o menos por ahí, XVI-XVII, a más o menos mediados del siglo XX. Y durante esa época se dieron grandes relatos, es decir, grandes explicaciones filosóficas del conjunto de la realidad. El marxismo, el liberalismo, el positivismo, el materialismo, el idealismo hegeliano, etcétera, todos ellos pretendían ser explicaciones absolutas de la realidad humana y de la historia. ¿Qué es la posmodernidad? La posmodernidad ha sido definida, por ejemplo, por el filósofo francés François Lyotard como la muerte de los grandes relatos, como la muerte de los metarrelatos. O sea que en la modernidad había estos grandes relatos, estas grandes filosofías de entender toda la historia de la humanidad, de entender a todo el hombre bajo una cierta óptica, pero eventualmente esto se va a quebrar. Eventualmente la humanidad va a decir, oye, pero esto que la ciencia nos iba a llevar al progreso, a la felicidad, como decía Comte, que la ciencia positiva nos iba a resolver los problemas, no es cierto. Porque a final de cuentas resulta que con la ciencia hemos creado la bomba atómica. Luego se va a decir, mira, esto que decía Marx, de que los problemas del capitalismo y del ser humano los resolvíamos haciendo una revolución socialista, no funciona, porque resulta que hicimos una revolución socialista y lo que hemos creado es un monstruo, y lo que tenemos es un sistema dictatorial y la gente no es más libre, sino más oprimida.
Tenemos a Hegel hablándonos de una historia que es un desenvolvimiento del espíritu absoluto, pero con las dos guerras mundiales que hemos vivido, vemos que la historia es un caos y no parece ser el desenvolvimiento dialéctico y con propósito de un espíritu absoluto. En otras palabras, la humanidad en Occidente, los filósofos, para decirlo más propiamente, comenzaron a decir estas grandes filosofías que prometían una explicación del conjunto, han fracasado, no funcionan, no son ciertos esos grandes relatos. Y ahí viene la posmodernidad. La posmodernidad lo que hace es decir que esos grandes relatos, esas grandes explicaciones que se daban en la modernidad no funcionan. Que al final todos esos grandes relatos son simplemente cuentos chinos y que lo único que nosotros tenemos es las realidades relativas y los pensamientos relativos, que no hay ningún parámetro absoluto, ni ningún pensamiento absoluto o filosofía absoluta, que las supuestas filosofías absolutas del marxismo y el positivismo y el idealismo hegeliano y el materialismo y otras simplemente han fracasado, y que nosotros lo que tenemos que hacer es entender que no hay absolutos morales, que no hay absolutos filosóficos, que no hay absolutos epistémicos, que no hay absolutos religiosos, y que tenemos que vivir la vida dentro de esa nueva condición. Y la condición del hombre posmoderno, por lo tanto, es vivir abierto a múltiples discursos, a múltiples valoraciones, a múltiples pequeñas verdades o pequeñas realidades, en lugar de un gran discurso o una gran realidad. Y esto es lo que más o menos explica también el filósofo François Lyotard en su libro La condición posmoderna. En resumen, eso es la posmodernidad. Este video está auspiciado por nadie. Así que suscríbete, dale like, comparte. Realmente apoyas muchísimo haciendo eso. Dicho esto, puedes seguir con el video. Perfecto, creo que quedó muy claro. Y ha sido necesaria también la explicación de la modernidad para ver a cómo llegamos aquí. Y también para hilar justamente esto de la condición humana, ahora, ¿cuál consideras tú que es de las características principales del hombre posmoderno o el hombre en la posmodernidad? El hombre posmoderno, por ejemplo, está muy tirado al sentimiento. El hombre moderno era racionalista, o al menos el ideal de hombre moderno, las filosofías de hombre en la modernidad eran racionalistas. Pensemos en el ya mencionado René Descartes. Pienso, luego existo. Asimismo, pensemos en las obras de Kant, Crítica de la razón pura, de 1784, o luego la Crítica de la razón práctica, en 1787. Al hablar Kant en términos de la crítica de la razón, no es que Kant descarta la razón, por si acaso la palabra crítica en su acepción original, y como la usa Kant, tiene que ver con análisis, un análisis a fondo, a eso se refiere la palabra crítica en ese contexto, ¿no? Claro que Kant va a plantear ciertos límites y unos límites importantes que él supone de la razón humana, pero la centralidad está en entender la razón humana. En el caso de Hegel, la idea de espíritu absoluto es como una gran razón o logos detrás de todo. Entonces, a lo que quiero ir es que el hombre moderno es como muy racionalista. En cambio, el hombre posmoderno, que corresponde más a nuestra época, es emotivista. No dice pienso, luego existo, sino siento, luego existo. No importa tanto lo que sea verdad, sino cómo me siento, si esto me hace sentir bien. Y por tanto, el hombre posmoderno no es tan sensible a que algo hiera a la razón, es sensible a que algo hiera a sus sentimientos. El hombre moderno, en gran parte, era antirreligioso porque consideraba que la religión hería a la razón. Los racionalistas franceses de la Ilustración del siglo XVIII despreciaban la religión católica, suponiendo que la religión católica era mala para la razón misma, que hería, que injuriaba a la razón. En cambio, hoy en día, en la época postmoderna, ¿por qué razón se critica en gran parte la religión? Porque puede herir los sentimientos, porque ciertas proclamas religiosas pueden chocar con los sentimientos de ciertas minorías.
Entonces, la sensibilidad del hombre posmoderno ya no está en la dignidad de la razón, sino en proteger sus sentimientos. Por otra parte, en analogías de la filosofía griega, se puede decir que el hombre moderno, estamos hablando del ideal filosófico de los siglos XVI a mediados del siglo XX, es como Prometeo. Y de hecho Marx, en su tesis doctoral de 1841, toma la figura de Prometeo para ponerlo como el abanderado de la filosofía. Prometeo es aquel héroe de la mitología griega que se enfrenta a Dios, al dios central del panteón griego, a Zeus. Se enfrenta a Zeus para quitarle el fuego y dárselo a los hombres. Entonces, el hombre moderno se ve a sí mismo como aquel que se enfrenta a Dios, a la tradición religiosa, a lo establecido, y que tome el conocimiento en sus manos, como decía Kant, atrévete a saber. Es una frase muy moderna, atrévete a saber. No confíes en la tradición de la iglesia. Tú mismo atrévete a saber, ¿no? Sapere aude. Entonces, el hombre moderno, como digo, es como esa figura de Prometeo que viene a liberar a los hombres por medio del conocimiento, el fuego del conocimiento. En cambio, el hombre posmoderno es más como Narciso. Se está viendo a sí mismo, que cómo me veo en la foto de TikTok o en el video, en mi Instagram, qué cara voy a mostrar en Facebook. Es el hombre de la imagen más que el hombre de la razón. El hombre posmoderno se mira a sí mismo y quiere que otros lo miren. Es narcisista más el hombre posmoderno. Ya no busca los grandes ideales y sacrificarse por un gran ideal. Más bien desconfía de los grandes ideales y quiere ser práctico. Por poner otra característica, el hombre moderno era fuertemente político, en el sentido políticamente comprometido. Un joven de la modernidad, por ejemplo, estaría muy comprometido con una causa como la marxista. Estaba dispuesto a tomar un rifle y luchar porque se cumpla en la realidad la causa marxista, supuestamente para la liberación de los pueblos. Se comprometería con un partido político, con una ideología política, con un ideal político. El hombre posmoderno, que es el de nuestros tiempos, es más apolítico. Considera que todas las ideologías, partidos y filosofías políticas son simplemente cosas que no sirven. Y lo que hace es decir, mira, no me meto en la política no me interesa, la política no me vale, y yo me quedo aquí viendo tranquilo mis TikToks, ganando mi sueldo a fin de mes y comiendo mi Kentucky o Burger King y Pepsi, mientras estoy tirado viendo Netflix y ya está. Entonces busca su placer. Por último contraste. Se podrían multiplicar bastante, pero no quiero hacer mi respuesta excesivamente larga. El filósofo Gilles Lipovetsky, filósofo francés, tiene un libro muy interesante. Bueno, todos sus libros son interesantes, a decir verdad. Él es un analista muy agudo de la condición posmoderna del hombre. Tiene un libro que se llama El crepúsculo del deber, de 1992, Gilles Lipovetsky. Y básicamente acá lo que vemos es que en la época moderna es como que el hombre piensa en el deber de la revolución social, el deber del compromiso con la militancia política, el deber de la productividad en el trabajo, el deber de hacer avanzar el conocimiento y la razón. En cambio, el hombre posmoderno ve un ocaso del deber, ya no importa el deber, lo que importa es el placer. A final de cuentas, importa que me sienta bien, y si me siento bien, entonces las cosas están bien. Ese es el hombre posmoderno. Ok, muy bien. Hace poco, hilando con lo que dices, en España, me parece, en parte de Europa, hubo un corto de energía. Y pues en redes sociales se movió mucho esto de un caos, como que no, por el fin del mundo, el día, y otras personas diciendo que bueno, tuve la oportunidad de reconectar conmigo mismo, etcétera, en fin. Eh, el hombre posmoderno es dependiente de la tecnología. ¿En qué medida? ¿Cómo lo ves tú?
El hombre posmoderno es sumamente dependiente de la tecnología. Así como en esta famosa novela literaria, ¿no? De Cyrano de Bergerac, está la famosa frase: érase un hombre pegado a una Ah, ok. nariz superlativa, ¿no? Ujú. Podríamos decir hoy en día de cada hombre posmoderno, de cada uno de nosotros, en cierto modo, era un hombre pegado a un celular superlativo. Y es que los celulares hoy en día son superlativos, o sea, son una gran cosa, para el bien y para el mal. Antes, en el año 2000, teníamos los teléfonos Nokia con unos cuantos botones en los cuales era difícil enviar un mensaje porque tenías que machucar como 3 veces un botón para sacar una sola letra. No tenían imágenes, no podías hacer una transmisión en vivo, no tenías a la distancia del celular acceso a cosas como una bella prédica o videos tontos o sucios, ¿no? Y la pantalla era ploma simplemente. Hoy en día tenemos teléfonos táctiles con conexión a Internet que los llevamos absolutamente a todas partes, de la cama a la mesa y al baño y al trabajo y al bus. Érase un hombre pegado a una nariz, pues bien, ese Cyrano de Bergerac, para el caso del hombre posmoderno, érase un hombre pegado a un celular. Entonces, día a día para nosotros se evidencia la dependencia tecnológica. Ahora bien, en el caso de España, en donde hace unas pocas semanas hubo un apagón ahí de la luz, se vio precisamente cuán dependientes somos de estos sistemas. El hombre primitivo, si no disponía de electricidad, no tendría ningún problema para vivir porque simplemente vivía sin electricidad, ¿no? Eso es Ujú. una obviedad, pero seamos conscientes Sí, de que nosotros podemos burlarnos del hombre primitivo, de, qué primitivo era, pero cada hombre primitivo considerado individualmente podía hacer a nivel físico al menos muchas más cosas que nosotros. total. O sea, nosotros podemos hacer cosas por mucha construcción social. Por ejemplo, ahorita estamos conversando gracias al Internet. Yo no Sí. sé cómo funciona el Internet, sinceramente. O sea, a un nivel técnico detallado, cómo funciona el Wi-Fi, cómo tú estás allá y yo estoy acá y nos podemos Ujú. conectar. Si me pidieran dar una descripción técnica detallada, yo soy incapaz de hacerlo. Si me pidieran construir un sistema de Wi-Fi, yo soy incapaz de hacerlo. Si me pidieran ensamblar la laptop de la cual se está haciendo la transmisión, soy incapaz de hacerlo. Entonces, el hombre actual tiene mucha ayuda de la tecnología, pero él mismo no controla ni puede construir individualmente esa tecnología. Ninguno de nosotros sería capaz de fabricar un teléfono móvil. Y por otra parte, probablemente no seamos ni capaces de cazar a un animal, como sí lo podría hacer el hombre primitivo, o de saber distinguir entre las plantas venenosas y no venenosas, de entre las que se podrían comer. Entonces, cuando se va la luz, se complican los sistemas de transporte, los sistemas de máquinas, inclusive de salud, de servicios sanitarios que dependen del flujo de luz. Aunque hay que tener presente que también los hospitales tienen sus respaldos también por si hay esas eventualidades. Hay personas que se quedaron atrapados en el metro. Hay gente a la que le dio ansiedad porque no podía actualizar sus redes sociales ni acceder a Internet y tuvo que verse en la desgraciada situación rarísima de tener que hablar cara a cara con sus familiares, ¿no? Ujú. Sí, Etcétera. Entonces, esto muestra la gran vulnerabilidad del hombre posmoderno también. O sea, tenemos mucho armazón tecnológico, pero sin ese armazón tecnológico no somos nada prácticamente. ujú, ujú. ¿Podríamos decir que somos una sociedad sensible? Somos una sociedad sensible. Podríamos decir que somos sensibles para ciertas cosas e insensibles para otras. Somos Ok. muy sensibles con los animales y muy poco sensibles con los seres humanos en ciertos campos, ¿no? Por ejemplo, recuerdo por ahí un meme, y esto de los memes tiene su interés en el contexto postmoderno en primer lugar, porque el contexto postmoderno es el contexto de la imagen.
si la modernidad era la época de la palabra, Este video del está logos, de auspiciado la razón, por nadie. la Así época que posmoderna es la suscríbete, dale época de la like, comparte, imagen, del realmente apoyas muchísimo sentimiento, haciendo de la eso. emoción. Dicho esto, puedes Y seguir con el la video. palabra meme en su acepción originaria no significa imagen graciosa de internet. Ojo, si ustedes investigan qué significa meme, se vincula a todo un tema de teoría sociológica, la teoría memética, donde los memes serían como una especie de estructuras de creencias sociales o de idiosincrasia. Entonces los memes son un reflejo de la idiosincrasia, del modo de pensar de una cierta sociedad. Pues bien, yo me acuerdo de un meme que decía, yo cuando veo que matan a una persona en una película y salía una cara totalmente indiferente. Y luego, yo cuando veo que matan a un perrito en una película y salía la persona enternecida deshecha en lágrimas, ¿no? Entonces somos muy sensibles para el tema del perrito o los gatitos, que ojo, no digo que no haya que ser sensibles con los animales, no estoy Sí, diciendo sí. eso. No es mi preocupación es que nos hayamos vuelto insensibles con respecto a los seres humanos. Ese es el detalle. En el mundo posmoderno tenemos movimientos tipo Greenpeace luchando por salvar a las bebés focas y las bebés tortugas en la Antártida o en ciertas zonas, al mismo tiempo que pueden promocionar el aborto o estar de acuerdo con el aborto. Entonces es, salvemos a los bebés focas al mismo tiempo que matemos a los bebés humanos. Somos muy sensibles respecto de los bebés focas o los bebés tortugas y muy insensibles respecto de los bebés humanos. También la cuestión con el feminismo se vincula con la época postmoderna. En la época postmoderna se es muy sensible con cualquier detalle que se pueda considerar como denigrante, problemático u ofensivo para la mujer, y al mismo tiempo se suele ser bastante insensible con lo que pueda ser denigrante, ofensivo o doloroso para el varón. De nuevo, yo no estoy diciendo que no debamos tener consideración con la mujer. De hecho, yo tengo una sensibilidad bastante grande respecto de que alguien pueda dirigirse en malos términos a una mujer o algo así. Pero eso me sale a mí no de un código feminista o posmoderno, me sale a mí de un código tradicional, o sea, de que a la mujer hay que tener un cuidado especial, o sea, sale de lo que es el caballero tradicional, no el hombre deconstruido posmoderno. Así que a mí sí me preocupa que haya cualquier tipo de ofensa contra la mujer en tanto tal. El feminismo es otra cosa, no es lo mismo feminismo que mujer, por si acaso. Sí, Pero sí, yo sí total. diría que soy muy sensible con respecto a que se pueda de algún modo insultar, denigrar a una mujer. A mí como que me hierve la sangre, pero repito, a mí me sale eso de una sensibilidad de caballero tradicional, si quieren medieval, si les da la gana, no de macho de machirulo deconstruido, posmoderno, ¿no? Pero me doy cuenta de que muchas veces en la posmodernidad se es insensible al dolor de los hombres, ¿no? Otra cosa, la posmodernidad es muy sensible a los anhelos y opiniones de los jóvenes, así como, uy, ¿qué piensan los jóvenes? A ver qué dicen los jóvenes, cómo están las tendencias entre los jóvenes, pero son muy insensibles al mismo tiempo con respecto a las opiniones y situaciones de los ancianos. Se Sí. desprecian o se desdeñan o ni se consideran las opiniones de los ancianos. Entonces yo diría que nuestra época es muy sensible para ciertas cosas y muy insensible para otras. Ujú, ujú. Bien, sí, eso que acabas de mencionar me recuerda un poco a una de las tesis que también plantea en su libro La generación idiota. No sé si lo llegaste a revisar, a leer. Ese libro de Laje en particular no lo he Ok. leído. Vale, sí, también menciona esta desvalorización por el anciano y, claro, hacerle mucho caso a los entes, a la gente joven, ¿no? Como si ellos al final dictaran lo que se debía hacer y así. Eh, Te mencionaba esto de si somos una sociedad más vulnerable, porque al menos como estudiante de psicología, también próximo ya a ser psicólogo,
algo que se nota es que actualmente pues tenemos, digamos, los diagnósticos, por así decirlo, de trastornos mentales y así, y problemas de salud mental están en aumento, cosas que pues hace tiempo pues no se veía, ¿no? Y hay un psicólogo llamado Marino Pérez, no sé si por ahí lo has escuchado alguna vez, Mm. ¿vale? Que plantea justamente de que actualmente vivimos en una sociedad pues que es vulnerable, que es una sociedad muy sensible, y justamente son la gente joven, y también menciona esto de la dependencia electrónica, que hace que, por ejemplo, tengamos una era de la ansiedad. No sé, habrás visto cada rato ansiedad, que cada vez las personas dicen que tienen más ansiedad y todo eso, ¿no? Y lo relaciono también con lo que mencionas, o sea, esto es producto de la posmodernidad. Quizás estas problemáticas en la modernidad o antes no se veían mucho, pero esto es más propio de esta cultura. ¿Qué podrías, qué alcance podrías darnos sobre esto? ¿O qué piensas, qué opinas? Sí, efectivamente. Yo creo que hay dos elementos que están confluyendo. Uno, que hay una fuerte tendencia a patologizar todo. O sea, a todo ponerle una etiqueta de que está en trastorno psicológico. Entonces hay una persona que está estresada y dice que tengo ansiedad. Es que tengo o hay una persona que cambia de ánimo a lo largo del día y dice es que soy bipolar, ¿no? O por ejemplo, yo he visto bastantes publicidades, ahí me aparecen en YouTube, publicidades que ni tienen que ver, o sea, yo no sé por qué me aparecen, pero bueno, así como me aparece mucha publicidad de los mormones, ¿no? Que ya Ok. estoy hasta aquí de que me salte publicidad de los mormones. Por otra parte, un tipo de publicidad que me ha aparecido no pocas veces es sobre TDA, ¿no? TH. Ok. Trastorno, ¿sí? Sí. Sí, el TDAH, ¿no? Que te dice, Ujú. si tú haces actividades pasivas como estar simplemente con el celular, encuentras dificultad para dormir, no te quieres levantar, sientes aburrimiento, esto es muestra de que tienes este trastorno, no sé cuántos. Y yo digo, pues simplemente hay veces que estamos cansados, aburridos y somos un poco flojos, ya está, no es que necesariamente tengamos una patología. Al mismo tiempo, niño muy juguetón. Lo natural de los niños es que sean juguetones, que suban, que bajen, que sean traviesos. Así ha sido a lo largo de la historia de la humanidad. Los niños se caracterizan por eso, pero ya lo patologizamos y decimos, no es hiperactivo, ¿no? Ujú. O ansioso, etcétera. Ahora, ese es un factor. Creo que hay una tendencia demasiado a patologizar múltiples conductas que durante la mayor parte de la historia de la humanidad se consideraban normales o tolerables. Que los niños sean Sí. niños no se patologizaba de por sí. Eh, pero otro aspecto es que realmente, fuera del tema de patologizar, al mismo tiempo creo que realmente sí se han dado condiciones sociales para que surjan más males psicológicos. Eso sí. Entonces, no creo que todo pueda explicarse simplemente por una patologización, sino que realmente hay condiciones para mayores males psicológicos. Ejemplo, clave. Cualquier psicólogo sabe que los primeros años, la infancia, la niñez, la adolescencia son claves en la formación de la persona. Y que el entorno familiar, que es el entorno humano, que por defecto o en principio va a tener una persona, es fundamental en la configuración de su personalidad. Pues bien, lo que tradicionalmente hemos tenido es una situación de familias estables. Familias con defectos, familias donde los padres eran muy estrictos, familias donde Ujú. lamentablemente a veces el hombre simplemente se emborrachaba, tenía otra mujer, llegaba tarde, le pegaba a la mujer, etcétera, y eso está muy mal. Pero eran familias que en sí no se resquebrajaban. O sea, el divorcio no era algo común, ¿no? Hoy en día, en cambio, tenemos pues que el divorcio es la nueva pandemia de nuestra civilización, es la pandemia de nuestra civilización posmoderna. Y hay muchos que se jactan de muy pro familia y hablan solo en contra del aborto y en contra de que haya cierto tipo de gente que no se case y punto, como que ahí ya se acabó la batalla social por la familia, cuando uno de los problemas más graves que afrontan las familias hoy en día es el divorcio. Sí. Entonces, volviendo a esto,
Nuestra sociedad es una sociedad en donde la familia se está resquebrajando, donde las tasas de divorcio crecen y los niños y adolescentes que crecen en esos entornos emocionalmente van a estar menos sólidos. Entonces realmente hay una base para que la gente pues tenga dificultades al crecer. Por otra parte, hay un muy buen profesional de todo el tema de la pediatría, se llama Carlos González, es español, tiene unos videos muy buenos, conferencias muy buenas sobre crianza de los hijos. Y él dice que para criar a los niños es esencial quitar el celular a los Mm, padres, a los padres. ok, Uno diría, ay, ok. hay que quitarle el celular a los niños, pensaría Claro, estaba uno. pensado Y es ahorita cierto. también. Claro, y es cierto, a un niño no lo puedes dejar así nomás con un celular, pero lo que él enfatiza en su mensaje es que muchas veces los padres están metidos en Ujú, el celular, en sus propios celulares y no toman ujú, atención de sus ujú, hijos. Entonces, una cosa es ser criado por una mamá estricta que te grita por todo, y eso aunque sea te hace fuerte para la vida, ¿no? Y tendrás tus traumas y todo eso, tal vez de que tu mamá te dé unas muy buenas tundas en algún momento, ok, tendrás hasta una marca en la espalda o una marca de chancla ahí que te quedó en la pierna, qué sé yo. Pero piensen también en la situación de ser criado por una mamá que anda todo el día en el celular y tú dices, mira mamá el dibujo que hice y no te toma atención. Este, mira mamá, hoy día aprendí esto en el colegio y no te toma atención. Mira mamá, me gustan los dinosaurios. O mira mamá, me gusta esta película y no te toma atención. Mamá, me siento triste. Mamá, estoy aburrido, etcétera. Y simplemente es una señora viendo el celular. El tipo de persona que va a salir a partir de ahí en principio, si es que no hay otras influencias, pues no va a ser muy fuerte, a decir verdad. Entonces se cruzan las dos cosas, con esto cierro mi respuesta. Una sociedad en la cual patologizamos de todo, pero en la que al mismo tiempo, sobre todo con la desestructuración de la familia, hay unas condiciones que lleva a que haya más patologías a la vez. ujú. Perfecto, perfecto. Eh, Ahora, con lo que estabas mencionando, también me puse a recordar que pues, esto es algo que observo con las personas con las cuales pues converso y así. Y siempre está muy presente en el hombre posmoderno esto de relativismo, de la idea de que, lo mencionaste también hace un rato, de que no existe una verdad, sino que pues todas las opiniones son válidas y no es, perdón, la verdad, sino que es tu verdad y también está bien, no hay que respetar. Y sobre todo en el ámbito moral también, que creo que es ahí donde al menos ahí me genera un poco más de, ¿cómo decirlo? No sé, incomodidad y no sé, bueno, ¿qué opinión tienes sobre esto? ¿Cómo lo ves? Sí, el relativismo moral. Lo que pasa es que, dada la muerte de los grandes metarrelatos, se va a dar lo que apuntaba que decía Gilles Lipovetsky, el ocaso del deber, o sea, un imperativo moral absoluto. ¿Cómo puede haber un imperativo moral absoluto o valores morales absolutos si es que no hay verdad absoluta? Si es que no hay absolutos, si es que todo es relativo. Entonces, si todo es relativo, también la moral es relativa. Ojo, ya sé que es más propio hablar de valores morales objetivos, ¿no? Pero aquí a lo que quiero enfatizar es que al haber dejado de confiar o de pensar o de creer en los absolutos, el hombre posmoderno se queda sin brújula moral. ¿Cuándo me sirve una brújula? Cuando hay objetivamente un norte. Si existe un norte, yo veo la brújula y me oriento. El hombre posmoderno no tiene ese norte. Para el hombre medieval ese norte era Dios, tal como lo muestra la religión cristiana. Ujú. Entonces, frente a los problemas morales, el hombre medieval veía la brújula que era la religión y la religión le informaba hacia dónde estaba el norte en las diversas situaciones de la vida. El hombre moderno usaba su razón natural. Sin embargo, la razón natural al final se volvió loca. A final de cuentas, la modernidad fue un gran fracaso, porque esa razón que se independizó de Dios terminó suicidándose, matándose a sí misma, volviendo loca, y eso es la posmodernidad. Entonces, cuando el hombre quiso tener su brújula sin Dios, terminó con una brújula sin norte, y al final terminó sin brújula,
porque ya no existe un estándar de definición moral en la posmodernidad. Lo que hay es un montón de estándares, todos ellos relativos, y cada uno tiene su moral, cada sociedad tiene su propio código ético, la moral cambia en función de la época, en función del lugar, en función de la persona. Y es como que yo les diga, mira, te doy una brújula, pero ojo, el norte es distinto para ti que para mí. Y es distinto hace 3 décadas que hoy en día. Y por si acaso, el norte, las personas católicas tienen un norte, pero los budistas otro. Y en caso seas ateo, también hay otro norte. Pero todos esos nortes son válidos, ¿ah? Entonces ya no sirve ninguna brújula. Y eso lleva a estar desorientado. Pues bien, el hombre posmoderno está en una situación de desorientación moral. Y es por eso que en medio de esa desorientación moral, varios están volviendo a la fe, a la religión. La modernidad escupió sobre la tradición religiosa y quiso emanciparse. El hombre emancipado de la fe ha terminado en un desastre de desorientación espiritual, moral, psicológica, epistémica, ontológica, etc. Y en esa miseria de la posmodernidad comienza a volver a Dios. Si Nietzsche había dicho Dios ha muerto, y eso es lo que funciona como antesala de la posmodernidad, porque Nietzsche fue como un filósofo de la posmodernidad antes de la posmodernidad. En cierto modo, ¿no? Si Nietzsche dijo Dios ha muerto, ahora hay que decir Dios ha resucitado, y Dios ha resucitado en el mismo sentido en que Nietzsche decía que estaba muerto, porque cuando Nietzsche decía que Dios ha muerto, era en el sentido de que en la vida social ya no tenía relevancia la idea de Dios. Pero ahora resulta que el hombre posmoderno, frente a toda su miseria, comienza eventualmente a volver hacia la religión. Y esto es un fenómeno interesante. Y cierro haciendo referencia a la parábola del hijo pródigo en Lucas 15. El hijo pródigo, así como la modernidad le dio la espalda a Dios, el hijo pródigo dice, dame mi parte de la herencia, que significa que para él su papá estaba como muerto y se fue. Así como el hombre siguió su camino en Occidente con la modernidad, el hijo pródigo se fue a seguir su camino. Eventualmente terminó comiendo con cerdos. Del mismo modo, el hombre moderno racionalista terminó convirtiéndose en el hombre posmoderno emocionalista. Y en medio de esa miseria, así como el hijo pródigo dijo, ¿qué hago aquí comiendo con cerdos? Volveré a la casa de mi padre. Pues el hombre posmoderno está volviendo también a la religión. Eso es interesante. Sí, sí, es justamente lo que también se menciona porque, o sea, la revolución, entre comillas, antes era estar en contra de Dios, pero hoy en día se menciona que la revolución de ahora es al contrario, ¿no? Volver a Dios o mantenerse con Dios. Y eso sí es muy curioso. Incluso también esta perspectiva de batalla cultural, que ahora pues hay otros que ya lo toman como una guerra espiritual, ¿no? O una batalla espiritual. No sé si habrás escuchado sobre eso. Sí, yo diría que la batalla es cultural y es espiritual. A veces se quiere hacer una especie de distinción como diciendo, bueno, la batalla sí es cultural, pero la guerra es espiritual. Como que hay un gran marco espiritual, pero como que la batalla específica tiene que ser cultural. No, lo espiritual tiene que estar en todo. Eso no significa que uno tenga que hablar explícitamente lo espiritual todo el tiempo. Ojo, yo no estoy diciendo eso. Hay algunos que han ridiculizado mi postura al respecto, como que yo dijese que en la batalla cultural consiste en que cada uno tiene que estar diciendo Cristo, Cristo, Cristo y citando versículos bíblicos en cualquier sitio. No, pero lo que sí es que en el fondo nuestras mentes y corazones tienen que estar las verdades cristianas presentes, aunque no las mencionemos o citemos. Y uno dirá, bueno, Dante, pero es claro que todas las personas tienen eso presente, no necesariamente, porque a veces podemos decir cosas que son contrarias a las verdades cristianas. Por ejemplo, el agarrar ciertos elementos de libertarianismo, de filosofías de ese tipo, que el libertarianismo es una filosofía moderna, está contaminada del mismo modernismo y en consecuencia el llevar eso a fondo va a llevar a final de cuentas con ciertas incoherencias con la fe cristiana si se vive y piensa a fondo, ¿no?
Entonces, cuando se da una suerte de batalla cultural ideologizada, volvemos al mismo problema. O sea, es como que se puede crear una especie de esquema donde la izquierda o la nueva izquierda son los que tienen ideologías y hay que combatirlos. Pero ¿cómo se los combate? Creando una nueva ideología, una nueva derecha, por ejemplo. Entonces, la nueva derecha sirve para combatir a la nueva izquierda, pero estamos en primer lugar dentro del mismo esquema horizontal de izquierdas y derechas, que es un esquema Ujú. moderno, Sí. en primer lugar, propio de la Revolución Francesa. Por ejemplo, ese tipo de pensamiento político horizontalista es un pensamiento de la modernidad. De otro lado, eh, el decir, bueno, los que son los culpables del conjunto de males de nuestro mundo es la izquierda, la izquierda. Si hay un problema es que la izquierda. Y si surge este otro dificultad económica, es que la izquierda, los izquierdosos, los marxistas, los neomarxistas, las feministas. Surge tal problema cultural, hay problemas en la familia, no es que las feministas. Surge tal problema en la economía, es que los comunistas. Surge tal problema en la política, es que los rojos, etcétera. Entonces, eso es una mitologización simplificadora donde el conjunto de problemas complejos en la familia, la economía, la política, se terminan reduciendo a un cuentito donde el lobo feroz malvado es la izquierda, ¿no? Y la izquierda son las fuerzas del mal y las derechas son las fuerzas del bien, y es el bien contra el mal, el blanco contra el negro, o si se quiere, Ujú. la bandera amarilla con una serpiente, que sería supuestamente la bandera del bien, versus la bandera roja con la hoz y martillo, que sería supuestamente la suma del mal. Y eso es Ujú. una pura ideologización. Entonces, lamentablemente, muchas veces la batalla cultural o la llamada batalla cultural se está haciendo simplemente desde una ideología antiizquierda. Y lo que yo sostengo es que la batalla cultural tiene que darse desde Cristo y por Cristo. Y al mismo tiempo la batalla cultural, por esta misma razón, tiene que ser genuinamente pro familia. Y con esto cierro. Ujú. Si yo reduzco la batalla cultural a simplemente un asunto anti-izquierda, anti-progre, pues simplemente me voy a ocupar de que no hay aborto y de que cierto tipo de gente no se case. Ya está. Ujú. Y con que el Estado me asegure que no hay aborto y que cierto tipo de personas no se casen, listo, cumplí, hecha la batalla cultural. Pero en cambio, si se hace una auténtica batalla cultural pro familia, se va a tomar mucha atención del problema del divorcio, por ejemplo. Pero si uno encuentra referentes de batalla cultural que te hablan de mucho pro familia, pero todo el tiempo es lo del aborto y las feministas y lo de los grupos LGBT, etcétera, Ujú. Ujú. lo que está sucediendo es que son anti-izquierdas, son anti-progres, pero para hacer a fondo pro familia hay ciertas problemáticas, como por ejemplo esta del divorcio, de la que habría que hablar más. Ujú. Bien, tengo una duda y es que ya estoy un poco saliendo un poquito del tema, si me lo permites. Este video está auspiciado por nadie, así que suscríbete, dale like, comparte, realmente apoyas muchísimo haciendo eso. Dicho esto, puedes seguir con el video. El, no sé por qué nunca, no sé si conoces a Horacio Justo. Uh -huh. Veo yo que, o sea, ustedes mantienen, no sé, a mi entender, ¿no? Por lo que he podido oír, perfiles muy similares respecto a lo que transmiten y todo. Horacio, por ejemplo, también menciona mucho eso, ¿no? Él hace una crítica también a esta la batalla cultural, que están viendo una cosa, pero no ven todo completo como tiene que ser. Y se me hace curioso de que no he encontrado, al menos en YouTube, ningún video en el cual hayan podido encontrar, dialogar o hablar. Nada, eso se me hizo un poco curioso, porque sí te he visto debatir o conversatorios también con otros intelectuales que hablan sobre religión, filosofía y batalla cultural, espiritual y todo eso. Mm. Pero con Horacio no, nunca he podido encontrar nada. No, ese era mi... No es nada al en menos... particular, hay muchísimas personas con las cuales pues no se han dado las circunstancias de que yo tenga algún tipo de diálogo, ¿no? Por ejemplo, no tengo ningún video, por decir solo una persona, con Lupe Batallán.
Y yo no tengo nada en Mm, contra de Lupe Batallán ni nada de eso, pero no tengo ningún video con ujú, Lupe Batallán, por ejemplo, ¿no? Y así podría pensarse en distintas personas en el marco de la batalla cultural o de este tipo de temas. Por ejemplo, el doctor Alberto Bárcena, ¿no? Español, así también es, él es muy capo en temas de historia y análisis geopolítico y bueno, o sea, tampoco tengo un video conjunto con Alberto Bárcena, ¿no? Por ujú, ejemplo, está también Cristian Rodrigo Iturralde, él ha tratado bastante lo que es el tema de la Inquisición, es parte de esta batalla cultural, tampoco es que tenga yo un video con él, entonces eso, o ujú, sea, simplemente hay ciertas circunstancias que lleva a que yo he hablado con ciertas personas en ciertos videos y no con otras. Por otra parte, cabe mencionar que normalmente yo pues recibo invitaciones para conferencias y para entrevistas. Entonces lo que yo gestiono a lo largo de mi tiempo es eso, ¿no? Por ejemplo, ujú. Miklos Lucas me invitó para una entrevista. Entonces Miklos Lucas me invitó para una entrevista y ahí está en el canal de YouTube de él y también en el canal de YouTube mío, ¿no? Así como tú también me Ujú, has invitado, ¿no? Entonces eso, o sea, yo no es que me cierre a conversar con ciertas personas si se ujú. puede hacer de buen modo, simplemente que a veces sean circunstancias y otras veces no, y pues hay un montón de gente interesante con la cual pues simplemente no he mantenido diálogo por diversas circunstancias, simplemente que no se ha dado y ya está, ¿no? Entonces, eso. Ah, ok, perfecto. Sí, porque dije, pucha, una conversación entre ustedes dos sería muy, muy virtuoso para todos, creo yo. Pero genial, y espero que algún día se pueda dar esa conversación y así. Bien, regresando un poco al tema, ya también como una de las últimas preguntas. eh, Hoy en día también se habla de lo que es un vacío existencial del hombre, que, bueno, tiene en parte que ver con lo que mencionaste, ¿no? Esto de la brújula moral, de que ya no hay un norte, pero esta idea del nihilismo, ujú, ¿qué tanto ves tú o cómo crees que ha impactado esto en la vida de las personas? Porque cada vez personas que no saben qué hacer con su vida tiene que ver con la posmodernidad también. Esto creo que puede ilustrarse bastante bien con el texto de la Gaia Ciencia. Es una obra de Nietzsche. En el aforismo 125 hay una especie de poema o prosa titulado El Loco. Y dice que sale un loco en medio de la plaza con una lámpara diciendo, busco a Dios. Y la gente se comienza pues a burlar de él y decir que buscas a Dios, Dios se habrá escondido o se habrá ido de viaje, etcétera, ¿no? Entonces se burlaban del loco. Y de repente el loco salta en medio de ellos, los atraviesa con la mirada y dice, Dios ha muerto y nosotros lo hemos matado, ustedes y yo, todos somos sus asesinos. Y pasa a explicar que esa sería como la hazaña más grande en la historia de la humanidad y que ni siquiera logran entender lo que significa esa hazaña. Pero luego comienza a darse cuenta de ciertas dificultades, ciertas consecuencias negativas que se siguen de esto que Nietzsche llamaba la muerte de Dios. El propio Nietzsche lo revela en la Gaia Ciencia número 125. Dice, ¿a dónde irá la Tierra sin su sol, por ejemplo? Andaremos errantes por el vacío del universo. ¿Habrá acaso ya un arriba o un abajo? Son frases que dice el loco o que escribe Nietzsche por medio de esta figura del loco. Piensen en esos términos cuando dice, si Dios ha muerto, ¿habrá acaso un arriba o un abajo? Lo que está diciendo es una escala objetiva de valores morales ya no va a existir, porque ya no hay un referente absoluto que sea Dios en la punta de la pirámide organizándola, ya no hay una pirámide de valores, todo se quiebra. O decir,
¿A dónde irá la Tierra arrancada de su sol? En la Edad Media teocéntrica tienes a Dios en el centro como sol y la sociedad humana, el hombre gira alrededor de ese sol, lo teocéntrico, pero si arrancas ese sol, simplemente vaga en el vacío infinito, el universo, como más o menos decía el loco en este escrito de Nietzsche. Entonces, lo que diría es que, siguiendo las propias implicancias de las cuales Nietzsche se dio cuenta, en ese momento de lucidez en que escribe esto, es que el hombre posmoderno está desorientado, que vive en la desorientación, que al tener 80 brújulas y 80 nortes ya no tiene ninguna brújula ni ningún norte. Entonces sí, ciertamente las personas hoy en día están mucho más desorientadas. Eso sí. Y ya para... Esto me hace recordar a una... No sé realmente en qué libro de Nietzsche, si es que lo cuenta aparte, o si lo habrás escuchado cuando a Nietzsche estaba creo que durmiendo en un parque y llega alguien de seguridad y le hace preguntas como de quién es usted, de dónde viene, hacia dónde va y qué hace aquí. ¿Lo has escuchado eso? O... No, la verdad que no. Si existe tal pasaje, pues no estoy al Parece, tanto. parece que sí, ¿no? Y Nietzsche le responde, pues son esas cuatro preguntas, me las llevo haciendo toda la vida. Que bueno, es, es, es propio también, ¿no? O sea, son cuatro preguntas que terminan siendo también interesantes hoy en día, ¿no? Y más con personas que no, como tú dices, ¿no? 80 brújulas, 80 nortes y no hay un, no hay un camino. Y pues nada, ya para terminar, ¿te parece una pregunta más? O... A ver, dale. Bien. Eh, ya quizás para un mensaje para las personas que nos están viendo, o jóvenes, estudiantes, en caso de mi canal, ¿no? Estudiantes más de psicología o profesionales de psicología por parte de tu canal, quizás más interesados en lo que es economía y política. Eh, ¿Qué mensaje o qué recomendaciones le darías a una persona, por así decirlo, para sobrevivir en la posmodernidad? Cuando nosotros hacemos las cosas mal, hay que deshacerlas. Hay que hacer ingeniería inversa. Entonces, ¿cómo hemos llegado a esto? De acuerdo a la explicación que he dado, sería el hombre, tanto a nivel individual como social, le da la espalda a Dios, pretende guiarse por su propia razón sin Dios, sin la iluminación de la fe. La sola razón sin la luz de la fe termina volviéndose loca, se mata a sí misma, llega a la época posmoderna en donde no tenemos una brújula y solo somos una búsqueda emocionalista de placeres y en medio de todo eso somos desgraciados e infelices. ¿Cómo resolver esto? Con ingeniería inversa. Es decir, en lugar de dejarte llevar por la emoción, vuelve a la razón. Ese es el paso previo a la modernidad. Pero, para no caer en el error de la modernidad, permite que tu razón sea iluminada por la fe. Y ahí recuperarás la auténtica cordura. Y desde esa visión más elevada podrás comprender la miseria en la que estabas y tendrás los medios para poder salir. Porque para que el hombre salga de la miseria del hombre, requiere algo más grande que el mismo hombre. Quien está hundido al fondo de un pozo requiere que alguien externo le tire una soga. La razón del hombre aislada, sin fe, terminó loca, terminó irracional. El propio caso de Nietzsche es paradigmático a este respecto. Lo que se requiere es tomar esa soga que es Dios.
sea que estemos hablando de economía, de filosofía, de política, de derecho, de psicología, de batalla cultural, en última instancia, si me piden que diga algo, no importa cuál sea la instancia desde la que se hable, si se quiere que al final de cuentas muestre mis cartas, voy a decir Dios. Eso es lo que tengo que decir. Bien, bien, Dante, genial. Muchas gracias por aceptar esta pequeña entrevista. La verdad que me la he pasado muy bien aquí. Siento que pues todo lo que has dicho ha sumado. Y nada, realmente gracias y que puedas seguir desde tu canal, conferencias y libros, difundir este tipo de mensaje, seguir instruyendo a personas y demás. Y pues nada, nuevamente gracias por la entrevista y eso. Listo. Un abrazo a todos. Nos vemos. Bueno.